Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos hoy en el live que vamos a tener desde la cuenta de Memoria y Salud por la Semana de la Salud Mental. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema muy relevante en la actualidad, pandemia y salud mental, sobre lo que también hay que hablar con la doctora Melina Mancuso. Es un gusto tener a la doctora hoy acá con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hola, Melina? buenas noches. Muchas gracias. Muy bien, Diana. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes, con todo el Muchas equipo. gracias por haber aceptado. La doctora Melina es médica, es psiquiatra, tiene un posgrado en autismo y en trastornos del neurodesarrollo infanto-juvenil. Y pues si la siguen y si no la siguen deberían seguirla. La doctora Melina es fantástica, sube muchísimo contenido súper interesante a sus redes. Definitivamente que toda la parte también de los trastornos de neurodesarrollo y autismo son fundamentales en este momento y hay que abordarlos. Entonces, bueno, te cedo la palabra, Melina, para que nos comentes un poco hoy de algunos temas que son importantes. Bueno, muy buenas noches nuevamente a todos los que se conectan. Los que me conocen saben que soy más de platicar que de apoyarme en recursos visuales, pero siempre es valioso plasmar algunas cosas de manera visual para reforzar las vías de entrada al cerebro y poder recordarlo más fácil. Y quisiera quisiera que empezáramos a conversar un poquito, Diana, sobre algo básico, porque si estamos en la semana de awareness sobre salud mental, es importante entender qué es la salud mental, porque a veces no tenemos claro el concepto, uno, y si nos vamos un poquito más a lo básico, a veces tampoco tenemos claro el concepto de salud en general. Entonces, como pueden leer ahí, la salud no es nada más si yo estoy sano o no estoy sano desde el punto de vista médico, físico estricto, sino que si yo percibo bienestar físico, aunque tenga una enfermedad, una condición, si yo percibo bienestar mental y mucho más importante también, un bienestar social y no solamente ausencia de enfermedades y condiciones, yo puedo decir que gozo de salud. Entonces, aquí es clave la palabra percepción o un estado de bienestar. Y digo percepción porque la percepción es muy individual. Lo que a mí me genera bienestar, Melina, no es lo mismo que le genera bienestar a Diana y así sucesivamente. Todos tenemos un propio camino que hemos recorrido, una propia vida, y eso es lo que va a expectativas, aspiraciones, etcétera. Y eso depende de la edad, sí, pero es lo que va a ir labrando nuestra percepción de bienestar, lo que tenemos, lo que no tenemos y lo que adquirimos. Y en un momento dado, cuando ocurre algo desde el punto de vista médico, físico, no quiere decir que perdamos el estado de salud como percepción. Y por último, que es lo que mucho nos afectó la pandemia y sobre todo las medidas las restricciones propias de las medidas de bioseguridad, que fue lo social. El ser humano es un ente social predispuesto biológicamente a unirse en grupos, en tribu, y que nos dijeran, ¿sabes qué? Te tienes que aislar para hacerle el bien a otro, fue algo un poco confuso. Pero propiamente el aislarnos, el tener que confinarnos, que no es lo mismo confinamiento que cuarentena. La cuarentena en un sentido estricto es cuando ya se estuvo expuesto al virus y realmente fuiste contacto, pero a lo que voy es que desde el punto de vista social, esa fue de las medidas que más nos costó. Y bueno, y como pueden leer ahí, salud mental entonces es ese estado de bienestar en el que yo estoy consciente de mis capacidades, puedo afrontar las tensiones cotidianas de la vida, ser una persona productiva y fructífera y capaz de hacer una contribución a la comunidad. Nuevamente, muchas de las situaciones psicosociales vividas desde marzo del 2020 a la fecha, básicamente han tocado a muchas personas de muchas maneras
en cuanto a la percepción, el autoconcepto, cómo ha cambiado de sí mismo, las pérdidas de muchas maneras, materiales, económicas, del trabajo, propiamente las pérdidas de familiares. Entonces, la situación ha sido caldo de cultivo para problemas de salud mental y que era importante, es y va a ser importante seguir hablando, porque muchas de las cosas que hablábamos a principios del año pasado eran estimaciones de acuerdo a lo que había ocurrido en el mundo por epidemias previas, sobre todo cuando la del SARS a principios del año 2000. Y se empezó a sacar una serie de información de qué era lo que podía pasar con la población mundial en salud mental de acuerdo a esas experiencias previas, porque no teníamos más precedentes parecidos. Entonces, ahora, ya más de un año después, tenemos un poco más de conocimiento, porque ya se han hecho algunas revisiones sistemáticas, estudios específicos de investigación, como corresponde, para reservarme los conceptos no tiene caso, y tenemos una idea más clara de la situación de la salud mental en el mundo, que es conocida como la otra pandemia. Diana, no sé qué opinas de esto, de la otra pandemia como la salud mental. Melina, a mí lo que me preocupa, y lo he leído y lo hemos estado también escuchando, es que realmente en este momento vemos, como tú decías, basándonos un poco en lo que ya hemos vivido a lo largo del año y en otras epidemias, pero realmente las proyecciones de la afectación en la salud mental están para los próximos 10 años. Es correcto. O sea, no sabemos qué va a pasar realmente con las personas, y quizá con la vacuna, por supuesto, y los avances, ¿no?, científicos, pues podremos controlar un poco la pandemia y digamos que la enfermedad como tal va a estar controlada, pero esto la afectación de la salud mental va a continuar. Y eso es muy preocupante, hay que abordarlo. Es correcto, se estima que el 80% de la población que experimentó directamente tanto la infección por COVID como que tuvo una experiencia, digamos, directamente relacionada, o sea, como te dije, cuarentena, pérdidas, etcétera, pérdidas sobre todo de vidas humanas, entre otras cosas, el 80% a largo plazo va a presentar algún malestar en todas las áreas, en cualquier área de nuestros sistemas corporales, en donde la salud mental, obviamente, como ya hemos conversado, forma parte. Y lo otro es que hay estudios, por ejemplo, en su momento se hicieron después del brote de SARS, 4 años después, y los números eran completamente incongruentes con relación a las estimaciones, a lo que se había estimado. O sea, se había estimado X porcentaje, la mayoría de las estimaciones se sacan de acuerdo a cómo reaccionan las personas los primeros meses, y de hecho la epidemia de SARS en aquel entonces no fue ni la sombra de lo que estamos viviendo en términos de millones de personas alrededor del mundo y los millones de vidas humanas que lastimosamente hemos perdido, y lo complejo que es este microorganismo al grado que sabemos cómo puede impactar todo nuestro sistema. No es nada más el sistema respiratorio, como podemos pensar hoy, sino varios sistemas, y los números a la larga, como bien dices, cuando entonces se empiecen a hacer y aterrizar, a avanzar investigaciones científicas, ahí vamos a tener realmente los verdaderos números. Y lo más importante, creo, antes de avanzar, Diana, que lo que no se piensa no se diagnostica. Yo creo que es lo que más rescato de la evidencia que existe de situaciones previas, que si antes, en situaciones de epidemia previas, se estudió X o Y diagnóstico desde el punto de vista psiquiátrico o de salud mental. Acuérdense que psiquiatría tiene que ver con, en un sentido etimológico, el arte de curar la mente, ¿sí? Para que no se espanten, todos podemos requerir en un momento dado la asistencia de un profesional de la salud, sea psiquiatra, sea psicólogo u un psicoterapeuta, etcétera. Y lo digo porque es importante romper esos estigmas, porque una de las grandes barreras
para la atención oportuna en salud mental y que ahorita está pasando aún, pese a los grandes malestares que están teniendo las personas y más allá de las barreras económicas, porque eso influye y que no necesariamente el sistema público de manera constante y como corresponde aporta los recursos, más allá de las barreras económicas que se puedan tener para acceder, son las barreras mentales, en términos de los estigmas que tenemos de las personas que atienden estos padecimientos y que tenemos que liberarnos de esos estigmas porque entonces no buscamos ayuda oportuna. Entonces, volviendo a lo anterior, lo que yo más rescato es eso. ¿Qué pasó? ¿Qué se pensó? Entonces yo tengo que pensarlo también en este momento como una posibilidad y, aunque suene frío decirlo, peor, en términos de magnitud a lo que ha escalado en esta ocasión, que es una pandemia, ¿no? Melina, y algo que en este momento está ocurriendo, por lo menos en Panamá, es que estamos con mucho miedo de la tercera ola, ¿verdad? Lo estamos pensando, no ha llegado formalmente todavía, creemos que por el momento están controlados los casos, pero la gente está preocupada porque está pensando de que va a haber una tercera ola, porque es inevitable, está ocurriendo en los países de la región, y pues no tenemos la cantidad suficiente de personas vacunadas como para tener la inmunidad aún. Y entonces hay personas que se están preguntando y nos hacen esta pregunta ahorita en Instagram, personas que no creen que pueden aguantar una tercera encerrada por COVID, muy preocupadas por esto y cuál es la mejor manera de manejar esta expectativa y prepararnos para una posible tercera ola. La anticipación, yo creo que las cosas a veces hay que hablarlas con la crudeza que hay que hablarlas porque el realismo es mejor que el idealismo. Conocer la información realista nos permite prepararnos mejor que imaginar cosas poco realistas. Y a veces nos toca a los psiquiatras en ese sentido ser como los portadores a veces de información más compleja. Anticipar en este punto de manera negativa lo que pueda venir como consecuencia de una tercera ola sí va a estar fundamentado, a diferencia de lo sucedido al principio, en hechos reales. En hechos reales en términos de percepción, tangibles, ¿sí? Porque hay muchos países que han hecho estudios en relación al impacto psicosocial y económico. En Panamá se han hecho investigaciones maravillosas también. Se me vienen a la mente información, por ejemplo, que he leído por parte de CIEPS sobre la realidad de las mujeres y de la violencia de niños y mujeres en las casas por la situación de confinamiento. Entonces, hablo de la calidad de las investigaciones que se pueden hacer, pero hablar de general, unir todas las variables que en un momento se juntan y hacer una investigación, eso no ha ocurrido. Aquí influye más la percepción y la percepción deriva de lo que yo he experimentado durante estos más de 12 meses y lo tengo que decir, de la percepción que definitivamente impacta en la salud mental, de lo que yo tengo que obtener del sistema público o del Estado, ¿sí? Porque cuando hablamos de una situación de crisis sanitaria, que es el detonante, pero que va a impactar todas las aristas posibles en un país, somos un todo. No podemos tirarle la piedra de responsabilidad más a uno que el otro. O sea, son muchas situaciones que confluyen. Entonces, en este punto, los temores sí tienen una base en la experiencia y es un temor válido. Hablar de preparación, así como fue al principio, va a ser igual. Va a depender de los recursos de afrontamiento emocional que teníamos y que pudimos tal vez afrontar de X o Y manera en su momento una situación de cierre abrupto y colapso abrupto de todo y confinamiento. Va a depender de los recursos económicos que teníamos y más allá de los que teníamos, lo que perdimos y lo que tenemos. Va a depender de las personas que tuvieron la capacidad de aprender durante este proceso que
hay que mencionarlo, es la minoría. El 18 al 20% de la población tuvo la capacidad de, después de una reacción tal vez desadaptativa, por una reacción instintiva de miedo ante algo completamente desconocido, incierto, pasar por un proceso de ajuste y fluir. 18 al 20% de la población. Y eso precisamente surge de estudios previos con las experiencias de epidemias, entre ellas la de SARS. O sea que la mayoría de la población no lo logró. Y pensar que una población en crisis va a tener esa capacidad, no estoy hablando de capacidad intelectual ni educativa, nada más económica, o sea, hablo de responder de una manera óptima en una situación de crisis y, ojo, crisis que representa pérdidas y carencias, que son de los factores de riesgo psicosocial más importantes. Entonces, anticipar lo peor o cosas desagradables nos va a permitir prepararnos para esa posibilidad porque nos está tocando a la puerta. Y creo que sí ha habido información valiosa que ha fluido al respecto. Todo este año se ha compartido muchísima información, pero creo que la salud mental dejó de tener el protagonismo que debió tener en un momento muy temprano de la pandemia y lo sigue teniendo, pero más como bajo la mesa. Lo tenemos que volver a elevar porque el ser humano desprovisto, despojado de todo, sí tiene la capacidad de salir adelante porque hay algo que se llama supervivencia. Eso es una pulsión, eso es algo que no podemos controlar, la pulsión de vida. Toda persona que tira la toalla es que ya algo desde el punto de vista de la salud mental le está pasando. Entonces, básicamente es lo que tendría para decirte con respecto a eso, ¿no? Melina, han surgido a lo largo de los meses de evolución del virus, de la pandemia el año pasado, muchas líneas de apoyo a las que uno puede llamar. Está, por ejemplo, Rosa, que también está tratando temas de salud mental, el 169. Han surgido iniciativas como, por ejemplo, Te Escucho Panamá, para abordar temas de salud mental. No sé si es que has escuchado algo sobre la efectividad de estas líneas de apoyo. Sí tienen una capacidad que no es humana y desde ahí que tengan la capacidad de responder a un número masivo de personas en comparación a lo que puede responder un humano que te contesta un teléfono, desde ahí pues ya tiene un peso que no superior. Lo que yo estoy hablando es más bien el ejercicio cotidiano de invertir en la conciencia del autocuidado de la salud mental y de la conciencia que las personas deben de tener que muchas de las cosas que les está sucediendo son esperables desde el punto de vista de las reacciones humanas, que no somos bichos raros porque estamos reaccionando de una manera desadaptativa en un momento dado. Y que en qué momento entonces ya esto se sale de lo esperado y tengo que buscar una atención más profunda o más formal. Porque una cosa es llamar una línea de emergencia y otra cosa es saber cuándo tengo que llamar. En Latinoamérica hay un hecho muy evidente en términos de salud. Las personas, los latinoamericanos somos más, no somos de la cultura de la prevención. De hecho, si yo les digo, a veces yo he compartido en actividades que en salud mental se puede hacer prevención y me miran con cara de, ajá, ¿cuál es el estudio específico para prevenir? O sea, se sabe poco de la prevención en salud mental y qué tengo que hacer para prevenir problemas de salud mental, porque en otras áreas de la salud tú escuchas que si el Papá Nicolau, que si el examen de la próstata, que si la mamografía, que si la colonoscopia, si hay riesgo de cáncer. O sea, podemos tener mucha conciencia
de prevención en otras áreas. Y en salud mental no. ¿Qué pasa en salud mental usualmente? Cuando la persona busca ayuda, ya es porque está presentando el malestar y está sufriendo, o sea, literalmente sufriendo. O sea, el concepto no hay otra palabra, es sufrimiento emocional, si nos queremos poner un poco poéticos. Entonces, tenemos que saber que una de las lecciones que debemos aprender o procurar aprender, así como hablamos de prevención en términos de enfermedades infectocontagiosas, como en este caso lo que nos vienen diciendo todo el año y que no es específico para COVID, es para son medidas de salud básica, lavado de manos, distancia física, cubreboca, etcétera, etcétera, etcétera. En salud mental también hay prevención. Y eso es lo que a mí me preocupa, más allá de la efectividad o no de las plataformas, es que ya no se habla de salud mental como se debería estar hablando y quienes deberían estar haciéndolo. Y lo digo, lo deberíamos estar haciendo todos, pero muchas cosas están siendo más abarcadas en términos de educación poblacional masiva hoy, a más de un año de la pandemia que arrancó, del primer brote por la sociedad civil. Y de hecho, cuando avancemos de este apoyo visual, sobre todo con ciertas poblaciones vulnerables o grupos colectivos particulares, donde que el sistema de salud, al colapsar, cerrarse todo y centrarse básicamente en COVID, quedaron desabastecidos y han podido satisfacer algunas de esas necesidades a través de las acciones ejercidas por profesionales, pero de la sociedad civil y como parte de su apoyo en una situación de crisis sanitaria, ¿no? Esto que tú dices como me llama mucho la atención y me gusta que lo trajiste a la mesa, al live de hoy, de ya no le estamos dando la relevancia que se merece. Estamos diciendo es y va a ser difícil para las personas y va a estar comprometida su salud mental, pero realmente creo que ni siquiera llegamos a comprender bien lo que eso quiere decir y no lo estamos abordando, no lo estamos manejando. Y esto que tú acabas de mencionar, la prevención en salud mental es fundamental. Y mira, yo te voy a comentar algo y esto es nada como la evidencia, pero la experiencia es cuestión de tiempo que simplemente se formule una hipótesis, se haga un estudio de investigación para que se transforme en una evidencia, ¿no? Un estudio bien hecho y de eso saben ustedes perfectamente más que yo. Cuando empezaron a abrir, que era necesario, o sea, aquí muchos de los malestares de salud mental surgieron hasta cierto punto por la percepción de algunas medidas injustificadas y otras categóricamente, lo puedo decir como profesional de la salud mental, injustificadas. Voy a dar un simple ejemplo y viene bien a tono porque esta semana en la mayoría de los países la iniciativa en cuanto a la awareness de la salud mental tiene que ver con la naturaleza y los beneficios que esta tiene. Entonces, en nuestro país no existió una organización adecuada y que lo estamos viendo hoy que es posible. No existió en su momento una organización adecuada o una optimización de recursos en esa línea para que se subsanara un poquito el malestar mental y emocional y conductual de las personas, todo junto, al mantener cerrados lugares al aire libre y abiertos lugares cerrados. No sé si me explico. Entonces, no hubo una capacidad de arriba de organizarse para poder establecer medidas y que la gente tuviera ese escape. Y no estoy hablando de un escape de una hora o media hora a la hora que te toca salir, porque ese es otro tema, y hablando de derechos humanos, ni me voy a meter ahí porque me dan cuerda y nos dan las 10 de la noche. Pero hablando de ese tipo de medidas, y hoy que ya están abiertos los lugares al aire libre,
Yo en lo personal, mi experiencia ha sido grata de estar un día en la playa y que pasan los policías y que revisan cuántas personas hay, poner límites de cuántos carros pueden acercarse a la playa y si revisan si tienen o no bebidas alcohólicas, porque el alcohol en exceso desinhibe y queremos guardar distancia física y hasta qué hora están y te das cuenta que sí lo están haciendo, pero fue tarde. Y lo malo es que a la gente dice, no, nunca es tarde. En salud mental y en muchas enfermedades médicas o condiciones sí puede ser tarde. Sí puede ser tarde, te habla de temporalidad y más tiempo para que algo se vaya incubando y que pueda ser más grave al momento de buscar oportunamente una ayuda. ¿Sí me explico? Entonces, esto de hablar de una tercera ola y tomar a futuro medidas restrictivas, se tiene que agarrar con pinzas cuáles serían esas medidas y saber que hay cosas y se debe consultar a los profesionales idóneos, que sabemos que eso es fundamental, porque hay cosas que tuvieron sentido, que dejaron de tenerlo y que no van a tener sentido si se vuelven a implementar de manera tan agresiva. Porque al final, si queremos volver a levantar un país de cómo estamos, jamás lo vamos a lograr si sus ciudadanos no cuentan con salud mental. Nosotros podemos hablar de gente con plata, con poder adquisitivo, belleza de relaciones internacionales, lo que tú quieras. Pero la clase media trabajadora que no cuenta con salud mental, que es la que te levanta y te mantiene un país, y eso incluye a los trabajadores y a los profesionales de la salud también, transportistas, todo, clase media trabajadora. ¿Cómo tú vuelves a levantar un país que no tiene salud mental? Cuando la afectación de la salud mental, uno de los pilares o de las cosas que más ocurre es que no confío en mí, no me siento capaz me preocupo de manera excesiva, me paralizo, no puedo, por decirle algunas premisas que pueden pasar por la mente de las personas. Entonces, sí, se va a tener que hacer tal vez, el tiempo lo va a decir, pero no se va a poder hacer lo mismo, porque entonces no habremos aprendido nada. Y cuando digo habremos, me meto en el paquete, pero no habrán aprendido nada, hablando de las personas que toman las decisiones altos mandos en este país. Ahora, esto volviendo un poquito al tema de la prevención, que es una pregunta que nos están haciendo, creo que lo podríamos hacer un live completo de prevención en salud mental, pero creo que lo podemos hablar ahora cuando estemos hablando de naturaleza. Sí, pero podría agregar al final, aparte de naturaleza, cuáles son otras cosas, todo lo que tiene que ver con hábitos de vida saludable, sí, algunas cosillas básicas, las podemos mencionar. Excelente. Ajá. No, justamente te quería preguntar, hablando de salud mental específicamente, ¿cuáles son los trastornos o los desórdenes psiquiátricos o psicológicos que son más comunes o que ahorita están siendo más reportados en la literatura? Gracias, Diana. Excelente pregunta. Yo aquí les puse 4 puntos que han sido descritos, más o menos junté de diferentes revisiones de la literatura sobre cuáles son los causales mayormente en la actualidad relacionados con el impacto en la salud mental, y no solo en los sobrevivientes. En los sobrevivientes aplicaría obviamente una persona que la acción directa del virus en el cerebro y el sistema nervioso central como un mecanismo que se ha concluido posible, así como la respuesta inmunológica sistémica. Acuérdense que una respuesta inmunológica sistémica es lo mismo que decir que un cuerpo se inflama de pie a cabeza. O sea, un cuerpo que está cargando en este momento con un microorganismo que ha mostrado ser tan complejo y agresivo, es un cuerpo que está inflamado a mayor o menor grado. Obviamente, las personas que han sufrido síntomas más graves, al grado que han justificado los síntomas, una hospitalización, o ya sean cuidados intensivos o no, pero una hospitalización, tienen una mayor reacción a nivel sistémico.
¿sí? No se circunscribe a un cuadro respiratorio nada más. Y de esto han hablado muchas personas a lo largo, me disculpo, se me abrió el correo, a lo largo de la pandemia, muchas personas han hablado de eso. Entonces, pero esas son como, se pensaba que antes todas las reacciones, digamos, desde el punto de vista de la salud mental, dependían solamente de precisamente lo que acabo de decir, reacciones, que vendrían siendo los dos puntos de abajo si lo vemos solo como reacciones, lo que también no queda nada más en una reacción, porque vuelvo a lo mismo, una situación de estrés sostenido, frecuente o recurrente y persistente a lo largo del tiempo afecta el cuerpo. Los problemas mentales afectan el cuerpo entero. Un cuerpo estresado por un microorganismo, por una reacción de estrés agudo ante un evento que percibí puso en riesgo mi integridad y o mi vida o la de otros, o como dice ahí, saberse que uno está pasando un padecimiento de una enfermedad poco conocida y que ha estado en boca de todos más de un año, porque seguimos hablando de él y lastimosamente tenemos que seguir hablando de él, porque tenemos que aprender. Y a medida que pasa el tiempo vamos aprendiendo cosas nuevas. Eso no es mentira, eso se lo han venido diciendo las personas todo este tiempo y muchas personas lo han juzgado como que no saben nada, no saben de lo que están hablando, están perdidos. No, hemos estado aprendiendo con él y el día de mañana vamos a saber hasta que aparezca un microorganismo nuevo que tengamos que aprender. Cuando apareció el VIH en los años 80 no sabíamos nada. Y aprendimos, y miren todo lo que se ha logrado en materia de atención y conocimiento de lo que es el VIH hoy, tantas décadas después. Entonces, a lo que voy es que eso es así cuando hay un nuevo microorganismo que es nuevo, pero no va a ser el último. Vienen más. Entonces, antes, hablar de estrés, esos dos últimos puntos, más allá de los dos primeros, es muy importante traerlo sobre la mesa, porque cuando hablamos, Diana, de lo que también había que hablar, eran de esos temas que estadísticamente pueden estar presentando muchas personas y pasando desapercibidos, porque se ha hablado mucho de ansiedad y seguiremos hablando, porque la ansiedad es la sexta causa a nivel mundial y de salud que más años de discapacidad le genera a un ser humano. Problemas de ansiedad, ¿no? Y a veces cuando tú ves la lista del top 10, tú ves que en primer lugar hay enfermedades cardiovascular, hay otro tipo de padecimiento y probablemente hay subclínicos, hay estrés crónico o ansiedad crónica. Entonces, tenemos que seguir hablando de estos temas. Pero puntualmente yo quisiera traer a colación precisamente lo que tiene que ver con esa percepción de riesgo para la integridad, porque hay algo que probablemente también han escuchado, pero no como se debería de hablar al respecto, porque eso es algo que tenemos que hacer en nuestro país. Panamá, yo sueño que Panamá sea un país que todo lo que hemos pasado no sea en vano, en términos de que nos deje lecciones, y a mí me da muchísimo gusto, Diana, platicamos el otro día de las investigaciones que se están haciendo y de que tal vez la gente no sabe, y me gustaría que las compartieras un poquito, pero a lo que voy es que todo lo que hemos pasado en materia de salud en general no sea en vano, que lastimosamente todas las pérdidas humanas no sean en vano, en términos de que todo lo que estamos viviendo nos sirva para hacer investigación y que podamos aprender de esta experiencia para que en un futuro, cuando esto vuelva a pasar, porque lo siento, esto va a volver a pasar y no en 100 años, si las cosas siguen así, no en 100 años, estemos mejor preparados como estuvieron algunos países que vivieron otro tipo de situaciones masivas, de salud o catastróficas, a veces no de salud, sino
hubo países que experimentaron situaciones similares, pero en el contexto de desastres naturales, hablando de pérdidas humanas masivas y situaciones de emergencia sanitaria, lo que trae un huracán. Les recuerdo Haití, por ejemplo, les recuerdo muchas cosas, ¿no? Entonces, pero nosotros no teníamos esa experiencia. Ojalá surjan las investigaciones y cada vez más para que esto sea un libro abierto para el futuro. Y bueno, la percepción de riesgo para la integridad o la de personal o la de un ser querido nos lleva a tener un alto porcentaje, de hecho es de los 3 trastornos más frecuentes que se asocian y se han asociado en situaciones de epidemia previa, que es el trastorno de estrés postraumático. Eso quieren decir esas 4 letritas. En inglés PTSD. Y que como pueden ver, esos son los 5 como claves de las características clínicas que viven las personas sobrevivientes, la familia de las personas sobrevivientes, el personal sanitario, no importa quién, algunos más que otros, y la población general. Por población general me refiero a alguien que no ha tenido COVID, que no, tal vez sí conoce a alguien que le dio COVID, porque en este punto todos conocemos a alguien que le ha dado y probablemente que ha fallecido, pero que no ha sido alguien directo y que por qué desarrolla este trastorno. La palabra trastorno suena feo, pero al final trastorno quiere decir como una gran combinación de alteraciones o cambios en el patrón usual de un individuo y que confluyen factores tanto a nivel de sus capacidades cognitivas, entiéndase por cognitivas, por ejemplo, su pensamiento, lo que piensa, cómo lo piensa, o sea, cómo organiza las ideas, la velocidad con que fluyen esos pensamientos. A veces es todo lo contrario, un pensamiento lento, bloqueado, etcétera. Tiene que ver con reacciones emocionales y conductuales y también, y eso deriva de una o por la interacción de una serie de hechos. Eso es lo que es un trastorno. Síntomas en diferentes áreas, como les mencioné, a raíz de un evento específico o en un momento de la vida que puede estar predeterminado a veces genéticamente. Y como lo dice la palabra de estrés, porque hay un evento que es la primera E, hay una exposición a una experiencia directa, cuando es el caso traumática, un suceso percibido como traumático. Lo que a una persona le genera trauma, a la otra tal vez no y viceversa. O sea, los traumas, hay traumas que sí por definición, las probabilidades de que le generen a todos o sean percibidos como un evento traumático a todos los seres humanos existen. Pero ahí puede variar la magnitud. Pero a veces, dependiendo de otro tipo de traumas, hay personas que a mí me genera trauma algo que a ti no, ¿sí? Y viceversa. Por eso no podemos juzgar al otro desde nuestro sitio. Que a veces decimos, ay, a mí me pasó lo mismo y yo estoy bien. Qué bueno, me alegro mucho por usted, pero esa no es la realidad del otro. La realidad de uno no invalida la realidad de otro, ¿sí? Tenemos que empatizar y validar la realidad del otro. Entonces, la exposición hace referencia a eso, a la experiencia directa de un suceso traumático. A veces es la exposición a sucesos vividos por otro de índole traumático, conocimientos de estos sucesos a través de otras personas, o sea, que te cuentan, que te platican, que te enteras, ¿sí? Por eso la importancia del manejo de la información en medios de comunicación e inclusive en redes sociales, porque hay de todo. Y la exposición repetida o extrema a detalles relacionados. Entonces, a veces no es el hecho nada más, sino la repetición del hecho, que hay personas que los hacen menos sensibles, pero hay otras que los hacen más sensibles. Entonces, la exposición a un hecho traumático va a desencadenar una serie de malestares que se caracterizan por la presencia de intrusiones. Intrusiones, ¿qué quiere decir? Algo que se te viene a la mente, algo que se viene a la mente y que uno no lo puede controlar.
Como estos pensamientos intrusivos que no puedes dejar de pensar en ellos. Exacto, son recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios, intrusivos del hecho traumático. A veces se pueden reexperimentar a través de los sueños, eso es mucho más frecuente en niños y adolescentes, pero también puede pasar en adultos. También hay reacciones disociativas, eso quiere decir que la persona como que se separa y como que va para atrás, ¿me explico? Y lo experimenta en ese momento, como si estuviese pasando en ese momento, como si se repitieran, como lo vuelven a revivir, no sé si me explico, y a veces quienes pueden relatarlo, lo relatan y tú los ves cargados de una emoción como si lo estuviesen viviendo en ese momento. Es lo que es la intrusión / o diagonal reexperimentación del hecho traumático. Cuando hablamos de evitación es que la persona suele evitar de manera persistente la mayoría, si no es que todos los estímulos que se relacionan o le recuerdan ese suceso. Por ejemplo, personas que estuvieron involucradas, lugares, conversaciones, actividades, objetos que le recuerdan ese evento traumático, o sea, a través de pensamientos o inclusive el malestar, se puede revivir el malestar, la angustia durante esos momentos, y eso afecta de manera negativa la cognición, que como les dije es pensamiento, contenido, pero también procesos, atención, memoria, concentración, etcétera, y también afecta negativamente las emociones. Y eso cómo se suele traducir, por ejemplo, hay incapacidad, hay personas que tienen la incapacidad para recordar ciertos momentos del hecho. En el caso de los sobrevivientes de formas graves que requirieron intubación, puede ser que no lo recuerden porque estuvieron bajo sedación farmacológica. Pero ahorita hago una observación puntual al respecto cuando ponga la siguiente imagen. Hay incapacidad para recordar algunos hechos, hay creencias y expectativas negativas persistentes. O sea, es catastrófico, hay como si el mundo ya no cobrara sentido. Y es diferente a la desesperanza de la persona deprimida, porque obviamente está el círculo de exposición, intrusión y evitación, ¿sí? O sea, es en complemento con esos síntomas que son compatibles. El estado emocional usualmente es negativo, son estados de miedo, son estados de terror, inclusive de miedo intenso. Inclusive hay personas que hasta culpa a veces manejan, que es una culpa diferente de la depresión. De sentimientos de desapego, ¿sí? Como de extrañamiento hacia los demás, como si no hubiese esa resonancia emocional con las cosas, con los demás, y una incapacidad de percibir emociones positivas. Y por último, y no menos importante, lo que se conoce como arousal, que es todos esos síntomas, así como ustedes han oído hablar de la adrenalina, así como la canción. Bueno, hay algo que se llama descarga adrenérgica, que es cuando una persona sufre una situación de estrés, se libera adrenalina, entre otras sustancias, y hay una serie de malestares físicos y alteraciones a nivel físico que uno puede percibir. Por ejemplo, hay irritabilidad, arrebatos, hipervigilancia, puede haber taquicardia, trastornos del sueño, sobresaltos. La persona está, aunque sea un tema álgido, puede estar hipervigilante también de ese tema, y eso lo único que hace es alimentar el círculo vicioso. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver estrés postrauma? Que esto fue descrito por primera vez con los veteranos de guerra, por ejemplo. Pero ahora sabemos que muchos eventos pueden generar una reacción de estrés postraumático. Y dentro de esos están el vivir una condición, una enfermedad médica, en este caso por coronavirus, que se supo, uno estuvo, la vida estuvo en riesgo. Hablando de los sobrevivientes con condición grave, y repito, estas cosas hay que conversarlas, y conversarlas es con el objetivo de que
si esto le ha pasado o esto le está pasando, busquen ayuda oportuna, porque el estrés postraumático, ya la palabra postrauma ya habla de que es crónico, que ya tiene más de un mes de duración y esto puede durar años, si no es que toda la vida. Hay personas que son sobrevivientes de los campos de concentración nazi que tienen estrés postraumático y estamos hablando que son décadas y décadas después. Lo que les iba a decir es, cuando llega una persona, muchas personas llegan al cuarto de urgencia literalmente con la sensación de asfixia, antes de que les digan que los tienen que intubar porque no están oxigenando bien. Y son personas que ni ellos ni sus familiares saben si van a salir. Entonces, esa sensación de falta de aire es literalmente lo que ocurre en los últimos momentos de vida humana. Nosotros, los seres humanos, no tenemos conciencia de la muerte. Es lo único seguro en la vida, pero no lo tenemos consciente. Cuando la muerte se nos hace consciente como una posibilidad, ya sea por esto o por un hecho traumático, que alguien te apunte con un arma para robarte, te puede confrontar con la muerte y puedes desarrollar estrés postraumático. Para dar un ejemplo que ustedes dirán, no tiene nada que ver, ¿no? Sí tiene que ver, es un estresor que puso en riesgo la integridad o la vida o la de otro. Se puede desarrollar esto. Entonces, personas que han pasado por estrés, por hospitalizaciones graves, que han estado intubadas y que han sobrevivido, personas que han estado hospitalizadas por COVID y que no han requerido intubación, pero han estado en hospitales y les ha tocado ver, ¿sí?, cosas mucho más fuertes a través de los otros. O sea, han experimentado lo mismo, pero a través del otro, que tal vez sí ha fallecido o que piensan, yo estoy aquí igual que él, ese podría ser yo mañana. Y digo una frase textual que he podido escuchar de algunos pacientes. O sea, ese podía haber sido yo mañana. Entonces, ese estrés persistente genera un impacto. En los sobrevivientes por COVID se estima que 3 de cada 10 van a desarrollar o tienen trastorno de estrés postraumático o síntomas compatibles con estrés postraumático. En el caso de los trabajadores de salud, esto ocurre por los trabajadores de la salud, voy a hablar de mi gremio como ejemplo, los médicos estudiamos medicina para salvar vidas. Y no pasó en Panamá como pasó en otros países a esa magnitud, pero tener que escoger, o ver a la gente entrar y no salir, y ver personas fallecer por miles y miles y miles y miles al día, es algo que genera estrés, postrauma en el profesional de la salud. Estar también expuesto con una persona positiva por mucho tiempo, o sea, hacer contacto y estar lidiando con las personas con COVID, con todo y el equipo de protección, pero saber que estás ahí, que tienes el riesgo también es un factor de riesgo en profesionales de la salud, sobre todo en enfermeras, dice la literatura, y en los médicos de urgencia, los médicos dentro de todos los que están involucrados, más que nada las enfermeras y los médicos de urgencia. Y en la población general es por lo mismo, porque lo reexperimentan de manera constante a través de las noticias amarillistas, porque estas son noticias que hay que dar, pero hay maneras de dar las noticias. A través de la experiencia escuchada de otra persona, de un conocido que se enteró, o porque están hipervigilantes, ya viendo qué ha pasado en no sé dónde, qué ha pasado en no sé dónde, y esa información constante y repetitiva tiene la capacidad de generar un trauma. Acá, Melina, cuando hablas de población general, se me ocurre pensar en las personas que también están en este momento experimentando un duelo, por ejemplo. ¿No? Tenemos una estudiante tesista de doctorado que está haciendo la tesis sobre duelo asociado a COVID, y una de las variables que está midiendo es el estrés postraumático. Porque esta experiencia de duelo por COVID es muy particular, es un duelo traumático, es un duelo complicado,
Las personas muchas veces no se pueden despedir de su familiar, no pueden acompañarlo en el hospital, no pueden hacerle un funeral, no pueden tener rituales ¿no? para despedir, de cierre exactamente, no pueden tener velorios, entonces esto se quiere explorar en este estudio y ahora que lo dijiste se me vino a la mente como en la población en general, sí, por todo lo que ya hemos venido hablando, lo que has venido hablando de los elementos estos que tiene la misma pandemia como tal, pero también en situaciones particulares como por ejemplo, si lo que decías, si te enteras que alguien falleció, peor si es una persona cercana, ¿no? Eso, ¿cómo te puede estresar? Hay personas que para que ocurra el estrés post-trauma tiene que ocurrir primero lo que se conoce como estrés agudo, que usualmente empieza inmediatamente al evento traumático y no dura más de un mes. Los malestares van de más a menos. Y en el intermedio, para que eso no empeore, hablando de población general, va a depender de las medidas que tú tomes de autocuidado. Como dije, filtrar información, no sobreexponerte a información amarillista, si escuchar al respecto en un momento te afecta, no escuchar no te hace menos consciente socialmente, y te hace más consciente de tu rol en la sociedad y de autocuidarte, ¿no? Como parte de una sociedad que por un periodo de tiempo, el prudente, te cuides, no te hace menos consciente socialmente. Pero la mayoría de las personas actualmente con riesgo, se me olvidó mencionar también que los trabajadores de la salud y población general, pero en el estudio que realicé particularmente se hacía a la presencia de enfermedades mentales previas en trabajadores de la salud como también un factor de riesgo para estrés post-trauma. Porque ser profesional de la salud no es fácil. Es hermoso, es gratificante, pero no es fácil. Es una carrera y es un caminar por la vida complejo, satisfactorio, pero complejo. Entonces, sí, mira, si tú me preguntas a mí, Diana, en Panamá habría que hacer, yo creo que el otro año sería un buen momento, así como se han hecho diagnósticos de salud nacionales sobre enfermedades crónico-degenerativas, se hizo en la administración anterior. En Panamá, de arriba, del Estado, a gran escala, como corresponde, se tiene que hacer un diagnóstico de salud mental, donde obviamente de manera propositiva se indague sobre señales de alarma o criterios relacionados con todos los trastornos psiquiátricos, pero sobre todo aquellos que tienen mayor prevalencia mundial, que son ansiedad, depresión y consumo de sustancias, pero en este caso también meter, obviamente, el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático genera discapacidad. O sea, no es algo, o sea, así como la depresión es de las primeras causas de discapacidad en el mundo, el trastorno de estrés postraumático genera discapacidad. Y no necesariamente podemos decir que es algo que es temporal, porque hay personas que pueden en un momento presentar un trastorno mental temporal y que le genera discapacidad temporal por lo severo. En el caso del estrés postraumático, y dependiendo sobre todo, qué es lo que hace, es determinante cómo se atiende. Cuando un estrés postraumático no se atiende como corresponde, con abordajes complementarios no farmacológicos y o farmacológicos cuando es necesario, que en la mayoría de los sobrevivientes de COVID probablemente el abordaje farmacológico tenga que ser necesario, porque acuérdense que la reacción es congruente con la severidad del cuadro. Y entre más severo es un cuadro, las posibilidades de requerir un fármaco son mayores, a diferencia de las formas leves, que se pueden tratar solo con alternativas no farmacológicas, entiéndase terapias, psicoterapias diversas,
y dependiendo del diagnóstico son las psicoterapias y dentro de otros muchos motivos. Entonces, aquí habría que hacer un estudio propositivo de salud mental en nuestro país. Y yo creo que es posible. Somos un país tan chiquito. Tenemos un par de cosas cociéndose en la olla. No algo a tan gran escala como definitivamente estoy totalmente de acuerdo que se necesita. Pero, por ejemplo, con esta diapositiva tenemos un estudio ya aprobado por el CNBI que vamos a iniciar con sobrevivientes, casualmente, y se van a explorar todos estos trastornos que mencionaste. Tenemos otra tesista haciendo un estudio sobre trabajadores de la salud, explorando obviamente la afectación en la salud mental, y tenemos igual un par de estudios sobre distintas variables psicológicas de salud mental en población general en distintos grupos. Así que estamos ahí intentando, haciendo el esfuerzo. Y hay que seguir, y material hay, y no es que hay, qué entretenido, material. Sí, al investigador ya nos gusta, es entretenido, pero vuelvo a lo mismo, es entretenido cuando amas lo que haces, no me malinterpreten, pero hablo de que haya valido la pena. O sea, no podemos haber pasado, que todo esto que hemos pasado valga la pena y que todo lo que hemos sufrido y todas las pérdidas lastimosas humanas sirvan para aprender como país para el futuro, ¿no? Y eso solamente lo podemos hacer nosotros, o sea, eso nadie nos va a decir si sí o no. Y que es necesario, eso es indiscutible. Exactamente. O sea, eso sí no es, eso es como que, eso no es opinión. Y hay países que sobre todo España, Italia, obviamente China, Francia, pero sobre todo en mi caso, revisé más Italia, Italia, España y China son los países que a los 3 meses del brote, sí, por la realidad que ellos les tocó vivir, y ya estaban sacando estudios. Estaban sacando, y lo más lindo que lo hicieron gratuito, abrieron todas las plataformas, o sea, para que el mundo, y lo dijeron, para que cuando llegue de ese lado del mar, de ese lado del mundo, ya sepan qué hacer y que no cometan los mismos errores que cometimos. Y eso es sumamente valioso, ¿no? Esa camaradería que es necesaria más en estos momentos. Hay un estudio muy reciente de un metaanálisis publicado precisamente a principios de año, que esto es muy interesante, porque se habla de ansiedad, depresión y estrés postrauma. Esos han sido como que los 3 ejes conversados desde el principio, de esos estudios que les hablaba desde los 3 meses, desde los 4 meses. Básicamente hablaban de ansiedad, depresión y estrés postraumático, que a los 3 meses ya se puede diagnosticar trastorno de estrés postraumático, se puede diagnosticar depresión y algunas formas de ansiedad cuando son severas, porque usualmente la temporalidad de algunos trastornos de ansiedad es 6 meses, pero a veces pueden ser tan severas que 2 más 2 es 4. Tú no te vas a esperar 2 meses o 3 meses más para ver si sí o si no. Tú registras, por eso se registran los síntomas. Se habla de síntomas, no de diagnósticos. Es importante aclarar eso en muchos de estos estudios o de instrumentos para medir que tienen un número de punto de corte y te dicen, bueno, fulanito está cerca de ese número, entonces tiene más probabilidad de tener depresión o ansiedad. Hablando sobre todo del tiempo, que a veces hay personas que son muy estrictos y hay que ser estrictos a veces en los criterios de tiempo. Pero este estudio en particular habla de las secuelas a largo plazo en todos los sistemas corporales. Por ejemplo, este es el la revisión sistemática y metaanálisis que habló de la famosa fatiga, que más del 58% de las personas con COVID, que tuvieron COVID, experimentan fatiga a largo plazo y así otra serie de síntomas físicos, dolor de cabeza, sudoraciones, problemas para dificultad respiratoria en grado variable, etcétera. Pero también incorporan la prevalencia a largo plazo estimada de ansiedad en 13%, que es un poco más baja que la que se había concluido en los estudios preliminares de los primeros meses. Entiéndase que al principio era más miedo y el miedo es más
intenso y es más breve, es reactivo, es una reacción instintiva ante la situación de riesgo de que yo me tengo que proteger porque hay algo que está poniéndome en riesgo que me puede hacer daño, ¿no? Ansiedad ya habla de situaciones más crónicas. Entonces, precisamente tiene sentido que más de un año después se hable de ansiedad y que el tipo de ansiedad detectada sean formas probablemente más crónicas, más que las reacciones instintivas de miedo. Y por otro lado, la depresión, que no está muy lejos de lo estimado, creo que se estimaba más o menos 20 o 18%, si no me falla la memoria. Pero ese estudio aparte habla del déficit cognitivo. Esto es muy importante, ya sea directamente por lo que hace el microorganismo, el virus en el cerebro o la inflamación sistémica severa y las secuelas que esto tiene y cuánto tiempo toma recuperarse si es que se recupera, porque a veces pensar de que la persona va a llegar o va a volver al estado previo, eso no lo sabemos, ¿sí? Pero a veces no necesariamente la persona vuelve al estado previo 100% como era, por las secuelas precisamente. Entonces, hablan de déficit de atención como síntoma, no como diagnóstico. El diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad es una condición del neurodesarrollo que no tiene nada que ver de hablar de déficit de atención como síntoma o trastornos de la atención en un número altísimo, imagínense. Hablando del impacto el día de mañana que estos síntomas pueden tener, así como la memoria, en 21% para lo que es después retomar y reorganizar tu vida y decir, bueno, voy a volver a cumplir mis funciones laborales, académicas. He visto un par de reportajes de personas contando su historia, no son estudios, pero son personas que cuentan en reportajes lo que les está costando, personas muy jóvenes, 30, en la década de los 30, lo que les está costando regresar a trabajar, por ejemplo. Porque no logran concentrarse, lo que tú comentas, la fatiga y esta también, el fog, ¿no? El mental fog que la gente tiene, que como neblina. Una neblina que no te permite pensar adecuadamente y es lo que más se está reportando en este momento. Y en un 11% no lo puse ahí los trastornos del sueño, que si hablamos de todo lo demás, un trastorno del sueño, que en este caso podríamos decir que hasta es primario, o sea, que algo afectó directamente la arquitectura del sueño por una afectación directa del cerebro. Del cerebro, exacto. O los trastornos del sueño secundario, que son cuando es, ok, tengo ansiedad, tengo depresión, tengo fobia, tengo X trastorno mental y el sueño o los trastornos del sueño suelen ser un síntoma cardinal en muchos. Entonces, de todas maneras, tener un trastorno del sueño no contribuye, al contrario, hablando de cómo prevenir problemas de salud mental, dormir bien y ser exigentes a la hora de dormir, como lo somos exigentes en el día, así como nos exigimos estar en alerta y producir, así mismo tenemos que exigirnos dormir las horas que tenemos que dormir de acuerdo a la edad. El no dormir provoca deterioro cognitivo de la atención y por ende de la memoria y de otros procesos cognitivos, altera la síntesis de neurotransmisores que están relacionados estrechamente con ansiedad y depresión. Puse estrés postraumático porque no está especificado en este estudio, que es de los más como relevantes, que repito, salió apenas en enero de este año. El número que puse ahí es el estimado de acuerdo a lo que se proyectaba previamente, porque no, existen estudios de estrés postrauma, pero al inicio de la pandemia no hay estudios como tal de peso, al menos yo no los encontré, que hable de cómo es el estrés postrauma hoy, salvo lo que les mencioné hace un rato de 3 de cada 10 personas sobrevivientes, 2 de cada 10 profesionales
de la salud y uno Y de... eso, en realidad eso hace sentido por lo que estabas comentando hace un momento también de los tiempos, ¿no? Por ejemplo, tenemos personas en este momento que están hospitalizadas o que están pasando por una situación en particular y bueno, si los evaluáramos en este momento, lo que vamos a obtener es información sobre este estrés agudo que estabas diciendo. Claro, se va a tomar Necesitamos como esperar un estrés poco. agudo, exacto, porque salen deberían salir con un checklist al menos de estrés agudo y vigilancia. Y lo otro es que para que vean la magnitud del problema de estrés postraumático y COVID, en el 2014, que creo que es la última vez que se estimó cuál era la prevalencia mundial de estrés postraumático a nivel mundial, era del 1.1%. Entonces, los números son, la gente que dice, ay, ¿por qué esta mujer pone tantos números? Los números hablan. Claro. Y en salud, 27% no es un número chiquito. Es bastante, sí. Son números gigantes. O sea, nosotros a veces, ay, que 1%, 0.2%, 27%, 16% es un número inmenso. Entonces, 16% en comparación al 1.1% de prevalencia mundial prepandemia es alarmante. Y lo que se estima es que probablemente es eso, ¿no? Que un cuadro infeccioso te aumenta el riesgo de esta magnitud. Un cuadro infeccioso de esta magnitud te aumenta el riesgo de estrés postraumático. Yo quiero aprovechar los últimos minutos, no sé cuántos tenemos, Dianita. Ay, perdón. Sí, ya. Diana. Puedes decirme, Dianita. Podemos... este tema, yo sé que este tema es fundamental y que la gente lo está esperando. Y cerramos con esto. Sí, podemos cerrar con esto. Voy a ser muy breve. Yo traer esto a colación es validar el sufrimiento de personas y lo que han pasado a las personas con condición, todo tipo de condición de discapacidad, porque no ha sido justo. Las personas con discapacidad, que equivalen al 15% de la población mundial, más o menos 1.000 millones, y de esas 110 millones por lo menos tienen condición grave. Aquí es todo tipo de discapacidad. Son de por sí un grupo vulnerado, porque como pueden leer ahí, la discapacidad no depende nada más de la condición o lo que tú tienes, ya sea sensorial, sea mental, sea motora, sea intelectual, sea cognitiva, no importa qué tipo de discapacidad. Esta resulta de la interacción con el entorno. O sea, tú puedes tener a alguien con una condición leve que le genera discapacidad leve, pero si las barreras y el no acceso a los recursos que necesita son significativos, la discapacidad empeora, ¿sí? Entonces, eso ha sido una constante en la población con discapacidad, que se han visto afectadas por el colapso de los servicios de salud, sobre todo terapéuticos de todo tipo, y pues situaciones de mayor vulnerabilidad también para sufrir otro tipo de eventos traumáticos, sumado a la situación de pandemia en sí. Y no puedo dejar de mencionar sobre todo también personas con ciertas condiciones del neurodesarrollo, que lastimosamente, así como las personas con todo tipo de discapacidad, pero hablando ahora también condiciones del neurodesarrollo, suelen tener, y esto según el Informe Mundial de Discapacidad de la OMS y la OPS, suelen tener peores resultados sanitarios, menos acceso a recursos, peores resultados académicos, o sea, por la situación de desigualdad que lo único que ha hecho la pandemia es aumentar más esa brecha. Cese de las terapias, han habido regresión importantísima de habilidades previamente aprendidas por años. En algunos países que sí se han hecho las investigaciones ha habido regresión en cuanto a los avances hechos en materia de salud y educación en personas con condición, por ejemplo, de autismo. No se ha adaptado la educación a la neurodiversidad, y por neurodiversidad entiéndase personas que aprenden, que tienen un neurodesarrollo diferente y aprenden de su manera muy particular como todos,
pero que el traspasar la educación, simplemente mover una educación a una pantalla no ha sido suficiente y no necesariamente se ha validado también la situación humana, y que no todo es academia, y que están pasando situaciones muy, 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 muy complejas. Hoy, segundo ciclo académico en pandemia. Seguimos viendo situaciones de inequidad y de desigualdad y de no adaptación de los recursos educativos, lo que es un derecho humano. Y quisiera terminar por exaltar un recurso que, vuelvo a lo mismo, yo no sé ahí qué va a pasar si a mí me cierran de nuevo las áreas verdes y las masas vegetales y las masas acuáticas. Si bien es cierto que se habla poco, es mucha la evidencia. Hay personas que hablan de evidencia no concluyente. Sin embargo, la que hay, aunque es poca y a veces estudia poblaciones muy pequeñas y en circunstancias bien particulares, hablar de los beneficios que la naturaleza tiene, siendo nosotros parte de esa naturaleza en nuestra salud mental, pues bueno, es como redundar, ¿no? Se ha demostrado la mejoría que tiene del estado de ánimo, de la percepción de bienestar. Miren lo que dice ahí no dice felicidad. Acuérdense que salud es bienestar, o sea, literal estoy bien. ¿Qué necesito para estar bien o me siento bien? La felicidad es un constructo social que depende de que la gente como que las variables que influyen para hablar de felicidad, y es un concepto erróneo. La gente piensa que la felicidad es que todo lo que te pasa es lindo, bueno, hermoso y precioso. Y en realidad felicidad es que al final del día el balance es más positivo que negativo, que pese a las cosas negativas que nos pasaron, al final del día yo me siento a recapitular y reconozco las cosas positivas y el balance es positivo, porque la vida está hecha también de momentos difíciles que pues en teoría nos ayudan también a evolucionar y a crecer y avanzar como seres humanos. Entonces, la naturaleza ayuda a mejorar el estado de ánimo, la percepción de bienestar, y por ende, si yo me siento bien y me siento bien, voy a mejorar mis relaciones interpersonales, aumento de la capacidad creativa, de la imaginación, y mire usted al final, de aspectos cognitivos, inclusive en ese sentido tengo más experiencia también a nivel profesional con pacientes con condiciones del neurodesarrollo, sobre todo déficit de atención con hiperactividad, espectro autista, que cuando son expuestos a ambientes naturales, antes, que eso es lo que no hacen las escuelas no siempre le hacen caso a la neurociencia, por decirlo amablemente, cuando la persona hace actividad física o hace actividades al aire libre antes de sentarse a aprender, es mejor, pues las capacidades cognitivas mejoran. Y no debe ser al final del día, a diferencia de lo que se piensa. Usualmente las actividades físicas y al aire libre las ponen al final del día y deben ser al principio. Y bueno, muchísimos beneficios, y repito, no solo de salir y estar en un trillo, haciendo senderismo o trotando al aire libre, sino también hablando de, por ejemplo, los animales, cuidar un animal, cuidar a otro ser vivo, hacer jardinería, todo el tema de las plantas. El tema de las plantas ha sido un boom durante el confinamiento. El tema de las mascotas ha sido contradictorio porque hay personas que abandonaron a sus mascotas, pero por otro lado, las personas que estuvieron con sus mascotas o que tenían mascotas afrontaron mejor, en contraste con la soledad, la pandemia o el confinamiento, por lo que hace el cuidar a otro ser vivo, que es liberar un neuromodulador que se llama oxitocina y que nos genera bienestar y que es sanador. Entonces, yo los exhorto, aparte de conectarse con la naturaleza, otras actividades para prevenir los problemas de salud mental son dormir reglamentariamente. Si somos adultos jóvenes, las 7 horas de sueño. Pueden encontrar en internet, busquen la fundación Sleep Foundation. Ellos tienen información hay tablas disponibles donde vienen la cantidad de horas que debemos dormir por edad.
entre más chiquititos somos o más jóvenes, más horas de sueño requerimos, porque nuestro cerebro necesita más tiempo de sueño para regenerar y cumplir con todos los procedimientos que hace durante el sueño, solamente durante el sueño, y que tiene que ver con nuestro día a día. Los adultos debemos dormir por lo menos 7 horas en la noche. Entonces, la prevención depende de conectarse con la naturaleza o con actividades que nos hacen sentirnos bien. Pueden ser actividades artísticas, la música, o sea, arte de todo tipo, actividad física, dormir como corresponde, alimentación, cuidar mucho la alimentación, no solo calidad, sino cantidad, estructura diaria de esas rutinas y la gestión en el uso de dispositivos electrónicos. El exceso de pantallas está haciendo estragos, el exceso de pantalla y el contenido que estamos viendo en las pantallas está haciendo estragos en la salud mental de las personas y está empeorando el déficit cognitivo de por sí preexistente tal vez en algunas personas si tuvieron COVID por COVID o porque están atravesando alguna situación de salud mental. Entonces, todo lo que tiene que ver con sueño, alimentación, ocio saludable y gestión en el uso de pantallas, creo que no se me escapó nada. Y obviamente manejo de emociones, pero a veces ahí tenemos que apoyarnos un poquito más en alguna persona que nos ayude y nos oriente de acuerdo a cómo somos y cómo manejamos una situación. Me gusta que hayas mencionado todo esto porque la última pregunta que teníamos era como si tuviéramos que armar un kit de salud mental, ¿qué elementos podríamos incluir en base a lo que hemos aprendido este año? Y creo que justo fue lo que dijiste, ¿no? Con lo que estás cerrando. Estructura es importantísimo. O sea, todo esto que mencioné, cuando tú empiezas estructurando tu día con a qué hora me duermo y a qué hora me levanto. La rutina de sueño empieza así. ¿A qué hora me voy a acostar todos los días? ¿A qué hora me debo levantar para cumplir con mis 7 horas? Y obviamente cumplir con mis responsabilidades en la mañana, cualesquiera que estas sean. Después de ahí, tú incorporas, ok, mis alimentos, ¿sí? ¿A qué hora son? ¿A qué hora voy a incorporar y qué actividad de ocio voy a incorporar cada día? Tal vez buscando diversidad, dependiendo de qué tan diverso eres, porque hay gente que se enfrasca con una cosa y se queda en una, hay gente que tiene una o dos, hay gente que tiene un montón. ¿A qué hora voy a hacer ejercicio? Que de preferencia debe ser temprano en la mañana, y si es tarde, no puede ser cerca de la hora de sueño porque el ejercicio estimula y quita el sueño. Si yo ceno muy tarde, también no debemos cenar cuando cae el sol, ¿sí? El cerebro entiende de luz y oscuridad, entonces yo debo comer antes de que caiga el sol, o sea, todavía tardecita noche, ¿no? Antes de que caiga la nochecita. Y también lo que yo como en la noche puede afectar mi sueño nocturno y es parte de mi higiene de sueño nocturno. Entonces, cuando tú te das cuenta, tú coordinas a qué hora me despierto, a qué hora me duermo y a qué hora me despierto, y ahí vas empatando todo lo demás. Ejercicio, alimentación, ocio, tu horario de responsabilidades, si estás trabajando, tus responsabilidades en el hogar, tus responsabilidades académicas, y al final tienes estructura. Y la estructura en estos momentos, y lo hemos dicho desde el principio de la pandemia, porque hay gente que ha vuelto a sus actividades, pero hay gente que sigue en casa, hay gente que ha podido seguir en casa y hay gente que sigue en casa y hay chicos que siguen en casa estudiando en casa. También con el sueño y las pantallas, debemos suspender las pantallas. Yo soy más estricta, hay gente que dice 30 minutos, 1 hora, yo le tiro 2, o sea, no debemos soltar cualquier dispositivo porque eso afecta la liberación de melatonina, que es la que nos ayuda a dormir fisiológicamente. Entonces, tú estructuras todo eso y ya tienes una agenda. Y disciplina, eso es lunes a lunes, eso no es que lunes a viernes, sábado y domingo me porto mal, eso es lunes a lunes. Uno flexibiliza esas cosas cuando ya uno tiene el hábito, y formar un hábito toma al menos 21 días. Entonces, y en personas que no son rígidas, y en personas que son bien disciplinadas, o sea que probablemente a la mayoría de la gente le tome más. Y así vamos. Y el manejo de emociones, actualmente lo mejor que yo les puedo recomendar es que escojan cuánto tiempo van a invertir en pantallas, pero sobre todo el contenido. Eso se dijo desde el día 1.
cuántos días, en qué momentos del día y cuánto tiempo yo voy a ver noticias, qué noticias, a quién voy a escuchar. Si yo escucho a fulanito y me hierve la sangre, porque le hierve a usted, fulanito puede decir lo que sea, usted es el que le hierve, entonces no vea a fulanito, porque si usted se expone y en ese momento no sabe manejar a fulanito, no vea a fulanito, o sea, eso es masoquismo prácticamente. O sea, hay que dejar de hacer lo que no nos hace bien y hacer lo que nos hace bien y repetirlo, lo que nos funciona. Gracias, Melina. Me gusta ese consejo final. Hay que dejar de hacer lo que no nos hace bien. Eso me gusta. Suena lógico, pero a veces no, se nos escapan esas cositas. Bueno, Melina, en verdad ha sido un gusto tenerte como siempre. Ya te había tenido en la tertulia y ahora una segunda vez. Y por supuesto que planearemos más actividades. Mil gracias. Este video va a quedar, esta grabación va a quedar en nuestra página de Memoria y Salud. Te la puedo pasar también para que tú la subas a tus redes si quieres. Claro, pero bueno, mil gracias por haberte conectado hoy y darnos toda esta información tan valiosa que nos diste. Y sigamos trabajando por la salud mental. Gracias a ustedes por la invitación. Les mando un abrazo y que descansen todos. Igual. Gracias por conectarse. Chao, que estés bien.